Bueno, chavales, tutorial de cómo desmontar, limpiar, engrasar y apretar un patinete. Vamos a ello. Primer paso, patinete y la herramienta que nos haga falta, que es esta. Tenemos que desmontar el clamp. ¿Cómo? Aflojamos en sentido antihorario. Vamos aflojando el clamp. Y hasta aquí es bastante sencillo. Salvo que esté apretado, que flipas. Una vez lo tengamos suelto, os recomiendo bajar el patín al suelo, es lo mejor. Bajéis el patín, ponéis el pie y tiráis para arriba, para que salga el manillar. Dejamos el manillar por un lado, el clamp por otro. Os recomiendo hacerlo en una mesa libre y tenerlo todo despejado. Y subimos la tabla a la mesa, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos con... Os recomiendo quitarlo primero la rueda de atrás. Mirad, ya me lleno de mierda. Va a hacer falta bayeta, os aviso, de primeras. A ver, lo primero, vamos a soltar la rueda de atrás. Con su herramienta o lo que sea, la soltáis. Sujetáis y la soltáis. A veces os va a costar porque a veces la herramienta choca o se queda trabada porque la tabla está un poco doblada o lo que sea. Puede costaros, aviso. Y una vez tengáis la rueda fuera, saquéis la tuerca. Os recomiendo hacer una cosa cuando saquéis esto. Coger el tornillo, sacar la rueda y con los spacers, para que no pase eso, cogéis los spacers y los metéis en el tornillo. Así. Y luego cerráis con la tuerca para que no se os pierdan. Porque si no, seguramente se os pierdan. Lo metéis aquí y cerráis con la tuerca. Y esto a otro lado de la mesa. Y empezamos a limpiar ya. Dejamos la tabla un poco a un lado y lo que tenemos que hacer es, os recomiendo coger un papel de cocina, un trozo, lo dobláis en 4 y limpiáis la rueda. ¿Cómo? Con una bayeta, limpiando toda la superficie de la rueda y también en los huecos. En estos huecos de aquí, entre lo que se podrían llamar radios de las ruedas, os recomiendo limpiar. Porque siempre se queda lleno de mierda y es peso y más mierda que se acumula ahí. Y queda horroroso y molesta al final. Y si no, se puede ir al rodamiento y se puede joder más. Una vez tengáis limpios los radios, a ver, yo es que lo tengo limpio desde hace poco, entonces tampoco tengo que limpiar nada. Una vez tengáis los radios limpiados, si se puede llamar radios, cogéis otras, ponéis sobre la servilleta, cogéis otra y la dobláis en 4 de nuevo, para no mancharos vosotros, y cogéis, por ejemplo, aceite 3 en 1, ¿vale? Le ponéis el tubito y vamos a darle con esto al rodamiento, para que entre bien. Hacéis así y directo al rodamiento. Ahí, ¿vale? O sea, lo estoy haciendo así, pero es darle un toquecito. Ahí. Y eso por un lado. Hacéis lo mismo por el otro. A ver si se puede ver bien. Un poco y otro poco. Intentad que no manche, por eso el papel, ¿vale? Y una vez tenéis esto, lo apartáis a un lado. Lo dejáis ahí puesto y seguimos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, podríamos limpiar la tabla ahora. Bueno, mejor que no. Vamos a desmontar la horquilla. ¿Cómo se hace eso? Pues lo primero, desmontamos la rueda de adelante. Cogemos de la misma manera que con la rueda de atrás.
cogemos así, cogemos las herramientas, las colocamos en su sitio y para esto os serviría bastante la ayuda de alguien. O también podéis hacer, si lo conseguís, poner la tabla sobre una silla y sentaros sobre la tabla. Porque si no, es un rollo muy grande. Porque se os va para un lado, se os va para el otro, lo que sea, y molesta. Una vez tengáis aflojado esto y salga ya la tuerca, bueno, espera, si lo hago mejor. Una vez tengáis fuera la tuerca, tenéis que tener en cuenta que aquí hay una arandela, muchas veces, si es este tipo de tornillo. Entonces, os recomiendo lo mismo que con los spacers. Meter la arandela aquí, porque si no, se os va a perder. Cerráis con la tuerca y ya sabéis que la que tiene la arandela es la de delante. Y la que tiene los spacers es de la rueda de atrás. E igualmente se ve por el tamaño. Os aviso, esto mancha. ¿Por qué? Porque yo lo tengo limpio desde hace poco y el aceite os acaba manchando y os deja los dedos así. O sea que poneros ropa que no vayáis a decir, mierda, me he manchado. Tenemos la rueda, aquí hacemos exactamente lo mismo que con la otra rueda. Le quitamos la mierda que lleve, os aviso, siempre va a haber pelos, pero siempre hay pelos, es una mierda esto. Mirad cómo mancha, eso es que le engrasamos bien la última vez. La dejamos aquí, también os recomiendo tener un trapo. Y una vez tengáis la rueda así, lo mismo. Limpiáis por fuera, yo es que ya la tengo limpia. Limpiáis los radios y una vez hayáis limpiado los radios, le echáis aceite de la misma manera. Y ahora vamos con la parte ya más difícil, para lo que voy a acercar la cámara para que se vea mejor. Aquí empezamos ya con lo más difícil entre comillas. Tenemos que aflojar esto. Esto es en sentido antihorario, o sea, en el opuesto a las agujas del reloj. Aflojamos. Esto es un tornillo que corto no es. Entonces, tenemos que seguir tirando de aquí, hasta que sale. Mejor si no sale así. Aquí tenemos primero la arandela estrellada. Luego tenemos esta piececita de aquí. Y, por último, el tornillo. Vale, os explico. Esto va puesto de la siguiente manera. Va esto aquí, esta arandela encima, y luego el tornillo apretado, ¿vale? Aunque igualmente luego os enseño cómo montarlo. Desmontamos todo esto, lo ponemos a un lado. Y ahora voy a volver a acercar más aún la cámara, porque si no, no os vais a enterar. Una vez tenéis esto así, tenemos que seguir quitando esto de aquí. Y lo dejamos con las otras piezas. Luego ya podemos sacar la horquilla como tal que así. Y si tenemos bien engrasado, el rodamiento de abajo se irá con nosotros. Aquí, cuando lo saquemos. Esto va anclado aquí. Así. Si está bien engrasado, al tirar nosotros de la horquilla, que es esta pieza de aquí, saldrá fácil. Si no, es que ya estaba mal engrasado y que ya le hacía falta un engrase. Entonces, cuando tengamos esto, lo que os recomiendo es limpiarlo con una bayeta y con agua. Y dejar secando bien. O sea, tiene que estar esto bien seco antes de volver a ponerlo. Lo dejamos ahí, vamos dejando las piezas. Desmontamos esta parte, que lo mismo que antes. Si está bien engrasado, sale muy fácil. Tenemos esta tapa de horquilla, que es para que no le entre polvo. Esta arandelita de aquí. Y por último, este rodamiento, que es el mismo que lleva abajo. Desmontamos el de abajo. Lo desmontamos y lo ponemos aquí. Ahora lo que hay que hacer es lo mismo que con las ruedas. Limpiamos todas las piezas y luego ya las engrasamos. ¿Cómo las engrasamos? De la misma manera que con los rodamientos de las ruedas. Ponemos papel, así, porque así,
ponemos los rodamientos y os recomiendo cubrir con algo para que no se manche lo de detrás. Le echáis un poco de aceite y al otro rodamiento lo mismo. Yo no le voy a echar más, que ya los tengo limpios. Y una vez tengáis hecho esto, solo falta limpiar la tabla y el manillar. Y ya, si queréis, también podéis aflojar este tornillo por el cual sale el freno y volver a ponerlo si queréis limpiarlo mucho más a fondo. Pero esto os aviso que no hace falta. Entonces, empezamos de nuevo a montar la horquilla, que esto ya es un poco parte difícil. Lo colocamos así, la tabla, y empezamos con el rodamiento de abajo, lo colocamos ahí, que suene y que se quede quieto, que se quede fijo. Entonces, pasamos nuestra horquilla hacia arriba. Y cuando, ¿veis? Esto no está fijo. Ponemos mejor primero la de arriba. Así. Le ponemos la arandela esta. Y el protector se lo dejamos para luego. Ponemos el otro rodamiento. Y pasamos la horquilla. Así, hasta arriba. Ahora ponemos el protector. Así. Y ponemos esto de aquí. Para adentro. Por último ponemos la piececita esta. Ponemos la arandela estrellada. Ahí. Y el tornillo. Tal que así. Y ahora empezamos a apretar con la herramienta. En el sentido de las agujas del reloj. Vamos apretando, apretando. Aquí os recomiendo apretarla hasta que esté duro. Aquí ya está duro. Y aquí ya depende de la persona. Hay gente a la que le gusta la horquilla más dura, que cueste más moverla, y gente que la prefiere más blanda. Ahí ya a vuestro gusto. Pero mínimo hasta que os cueste ya. O sea, que no vaya solo así. Hasta aquí va solo. A partir de aquí ya holgura no va a tener. Pero a mí, por ejemplo, me gusta un poco más hasta aquí. E igualmente, mira. Ahí no estaba hasta el tope. Tenéis que aseguraros de que entre bien, porque hay veces que se queda un poco suelto de abajo, entonces hay que apretar más. Entonces también lo que podéis hacer es apretar mucho hasta que veáis que ya no va más y ya lo soltáis un poquito. Que tire bien. Pero que nunca se os quede con holgura, porque si no va a molestar. Una vez lo tenemos esto así, por ejemplo, podríamos montar la rueda ya de adelante. Los radios, estos van para adelante. Estas cositas de aquí, lo que sale va para adelante. Montamos así. Bueno, primero cogemos el tornillo, lo abrimos, sacamos la arandela que teníamos y cogemos la rueda, metemos el tornillo. Hay veces que os va a costar más. O sea, hay veces que entra la primera y veces que tarda bastante. Ponemos la arandela por el otro lado y cerramos con la tuerca. Una vez hecho esto, cogemos nuestras herramientas y empezamos a apretar. Vamos apretando hasta que... O sea, esto hay que apretarlo al máximo. Cuanto más lo apretemos, más firme va a ir la propia rueda. Y mejor va a ir el patinete. Más fino, con menos vibraciones y todo, ¿vale? Una vez lo tenemos esto apretado, pasamos a lo siguiente, que es la rueda de atrás. Aquí viene un follón grande, porque es difícil meter los spacers aquí, con la rueda. Así que ponemos esto así. Esto ya va a costar más. Vamos a ver, porque esto ya cuesta más. Una vez tenemos esto así, ¿qué vamos a hacer? Coger el tornillo de la rueda de atrás con los spacers y cogemos la rueda, que ya tenemos limpia y engrasada, como la de adelante.
Vale, los radios, lo que sale para adelante, sacamos los spacers y hay que pasar el tornillo un poquito. Cogemos un spacer y lo ponemos aquí. Y ahora viene la parte complicada, y es que hay que coger la herramienta, lo mejor es coger la herramienta o un papelito y colocar el otro spacer. Esto ya cuesta. También hay gente que se las apaña mejor de la siguiente manera, y es colocando la rueda, pasando el tornillo un poco, que se quede ahí, y ahora ya colocando el spacer con mucho cuidado e intentando pasar el tornillo. Si conseguís pasar el tornillo así y que el spacer se quede ahí, perfecto. Una vez tenemos hecho esto, ya viene lo fácil, que es colocar la tuerca. Ahí estamos. Colocamos la tuerca y apretar. Y ya estaría. Vamos a apretar. A ver, aquí os recomiendo apretar todo lo que podáis de esta manera, con la llave así. Porque luego ya hay que darle vueltas. Porque tenemos la tabla, entonces toca y da mucha pereza. Entonces, cuanto más tiempo podéis hacerlo de la otra manera, más tiempo y más rollo que os ahorráis. Una vez terminada la rueda de atrás, que ya está apretada, solo queda montar el manillar con el clamp. Dejamos las herramientas y seguimos. Ahora que ya tenemos la tabla y el manillar y por supuesto el clamp, buscamos cómo estaba el clamp antes de desmontarlo y hacemos lo siguiente. Ponemos la tabla recta, así sujetándola con el pie, metemos el clamp en el manillar, todo lo que dé, y ahora le tenemos que dar la vuelta al manillar y meterlo en la horquilla. Ahí. Y una vez hagamos esto, tenemos que... Espérate, que he puesto mal el clamp. Si os pasa esto, le dais la vuelta y solucionado. Que tampoco es mucho rollo. Hacéis así y para adentro. Una vez tengáis el clamp aquí, os recomiendo apretarlo un poco. Un poquito solo para dejarlo en donde vosotros queráis. Lo colocáis primero respecto al manillar. Respecto al manillar, colocáis el clamp, lo apretáis hasta que se quede fijo en el manillar. Tal que así. Ahora ya está fijo, no se cae, pero se puede girar. Entonces, lo dejáis como os gusta el clamp. Lo apretáis un poco más para que ya se quede fijo al manillar. Tal que así. Lo ponéis en su posición. Y una vez tengáis el clamp colocado, lo apretáis un poco también de abajo. ¿Esto para qué? Para que luego sea más fácil apretarlo a la horquilla. Una vez hayáis hecho esto, ya toca colocar la rueda. Os recomiendo poner la rueda recta y tirar de girar el manillar. Una vez lo tengáis colocado, termináis de apretar el clamp y os aseguráis de que haya quedado recto el manillar. Si no ha quedado recto, aflojáis un poco y volvéis a poner la rueda en su sitio. Cuando os haya quedado recto, ¿qué hacéis? Apretar del todo. Así. Y una vez tengáis hecho esto, dejáis las herramientas en la mesa y recogéis. Y ya tendréis vuestro patinete listo para tirar trucos o rodar.
Así que espero que os haya servido el tutorial y si os ha servido, dejad un like y suscribiros.